Buenas noches, nuestro grupo es el número 2 y nos toca lo que son los arcos faringios y eh, los arcos faringios, a dónde se originan, por qué se originan y sus animalías. Entonces, el primer tema me tocaría a mí, que me estaría tocando lo que es, por favor, la siguiente página. A mí me tocaría lo que es las derivaciones de los arcos faringios y su formación. La primera imagen, por favor. Entonces, ¿qué es? ¿De dónde provienen? Bueno, los arcos faringios primeramente se denominan a lo que son los mandibulares, que provienen de la maxilar o mandibular. Estos provienen de lo que es el nervio trigémino y sus ramas maximilares y mandibulares. ¿De qué músculo también? Bueno, estos lo que hacen es del músculo de la masticación temporal, el mesentero, el perijondeo, el medial, el lateral. Entonces, también viene lo que es el miloideo, el del vientre anterior y el digástrico, que es el tensor del paladar y el tensor del tímpano. Entonces, en la parte del esqueleto, lo que está es el premaximilar, el maximilar, el hueso sinomático, en la parte del hueso temporal, el cartílago, dermar, que es la mandíbula, el martillo, el yunque y el ligamento. También lo que es el segundo, que viene esto, que es un arco faríngeo que se llama hioides, el cual viene siendo el nervio número 7, que es el facial. Entonces, ¿qué se encarga esto? Este músculo es de la expresión facial, bucifacior, auricular, el frontal, la plasmática, el obricular de los labios y también el orbicular de los párpados. O sea, ese es el que permite el movimiento de del vientre posterior y del diagrástico del músculo del estribo. También son anclados del esqueleto, del estribo, de la apófisis, del estiloides, de los ligamentos estioideos y también del asta menor y la porción superior del cuerpo del hueso hioides. También tenemos lo que es el número 3, que viene siendo el arco faríngeo. Este no tiene nombre, pero el nervio es proveniente y se llama glosofaríngeo. Este también hace anclaje a lo que es el nervio estilofaríngeo y está anclado del esqueleto, del asta mayor y la porción inferior del cuerpo del hueso hioides. También tenemos lo que es entre el 4 y el 6, lo que es, que tampoco tiene nombre, pero el nervio es el vago, viene siendo el número 10, que tiene que ver con la rama faríngea superior y el nervio para el cuarto arco. También tiene que ver con lo que es la rama laríngea y recurrente en el nervio para el sexto arco. Esto es proveniente y hace también fusión con lo que es el músculo del cricotiroideo, que es el elevador del velo del paladar, o sea, aquí de la parte dentro de la boca, y de los constrictores de la faringe y los músculos inferiores de la laringe. También hace función con lo que es o anclaje del esqueleto entre el cartílago laringeos, la tiroides, la crioides y la alteroides y corniculado cunneteum. Entonces, hasta aquí mi exposición y por aquí mi compañera Dan Native. Bien, yo les estaré hablando acerca de los arqueos faringeos. Estos están constituidos por un núcleo de tejido mesequimastoso, cuyo exterior está cubierto por el ectodermo superficial y el interior por epitelio de origen endodérmico. Además de la mesenquima, que deriva del origen endodérmico o mesodermo paraxial, y de la placa lateral, el núcleo de cada arco recibe un número sustancial de las células de las crestas neural que migran hacia el interior de los arcos para contribuir los componentes esqueléticos de la cara. El mesodermo original de los arcos da origen a la musculatura de la cara y el cuello, así cada arco faríngeo se caracteriza por su propio componente nervio craneal y a cualquier sitio que migren las células musculares llevan consigo
Componentes nerviosos, además de cada uno, cuenta con su propio componente arterial, derivados de los arcos faringeos y su inervación del resumen del cuadro. Del primer arco faríngeo está constituido por una porción dorsal, la prominencia maxilar que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo y una porción ventral, la prominencia mandibular que contiene el cartílago de Meckel en el proceso de desarrollo. El cartílago de Meckel desaparece, excepto por dos regiones pequeñas en su extremo dorsal que perciben o que persisten y constituyen el yunque y el martillo. El mesenquima de la prominencia maxilar da origen a la premaxilar, al maxilar, al hueso cigomático y parte del hueso temporal por medio de la osificación intramembranosa. La mandíbula también se forma mediante la osificación intramembranosa del tejido mesenquimastoso que circunda en el cartílago de Meckel. Además, el primer arco contribuye a la formación de los huesos del oído, parte del oído externo y el meato auditivo externo. Bien, la musculatura del primer arco faríngeo incluye la musculatura de la masticación, temporal macetero y pestigoideos. El vientre anterior del digástrico, miloideo, tensor del tímpano y el tensor del paladar. La inervación de los músculos del primer arco derivan de la rama mandibular del nervio trigémino, puesto que en la mesenquima del primer arco también contribuye a la dermis de la cara. La inervación sensitiva de la piel de la cara depende de las ramas oftálmicas maxilar y mandibular del nervio trigémino. El segundo arqueo faríngeo. El cartílago del segundo arco faríngeo o arco iolideo, cartílago de Reicher, da origen a estribo a la apófisis esteloides del hueso temporal, el ligamento estiloideo y la región ventral hasta el menor. Y la porción superior del estiloideo y en la región ventral del cuerpo del hueso ioides. El mesenquima del arco también forma la mayor parte del oído externo. Los músculos del arco oideo son el músculo del estribo, del estiloideo, del vientre posterior, del digástrico, del aurículo y los músculos de expresión facial. El nervio facial es una estructura nerviosa del segundo arco, inerva todos estos músculos. El tercer arco faríngeo, el cartílago del tercer arco faríngeo da origen a la porción inferior del cuerpo y al asta del hueso ioides. La musculatura está limitada a los músculos estilofaríngeos y estos músculos están inervados por el nervio glosofaríngeo en el tercer nervio del arco. El cuarto y sexto faríngeos, los componentes cartilaginosos del cuarto y el sexto arco faríngeo se funcionan para formar parte de los cartílagos tiroides, cricoides, artinoides, curniculados y cuneiforme de la laringe y los músculos del cuarto arco criptoideo elevador del velo del paladar y construidores de la faringe están inervados por la rama laringe superior del vago, el nervio del cuarto arco. Los músculos intrínsecos de la laringe reciben la inervación de la rama y de la laringe recurrente al vago del nervio del sexto arco. Puede continuar con mi otra compañera, que le estará hablando de las bolsas faríngeas. Buenas, mi nombre es Luisa Soriano y les voy a estar hablando sobre las bolsas faríneas. El embrión humano tiene 4 pares de bolsas faríngeas, la quinta es rudimentaria debido a que el descubrimiento endodérmico epitelial
de las bolsas da origen a distintos órganos importantes. El destino de cada bolsa pues se analiza por separado. Dame la siguiente imagen, por favor. Nosotros les voy a hablar de 4 bolsas faríngeas. Pues la primera bolsa faríngea forma un divertículo similar a un tallo. El receso tubo timpánico que entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea. La porción distal del divertículo se ensancha para originar una estructura similar a un saco. La cavidad timpánica primitiva o del oído medio, en tanto su argumento proximal permanece estrecho y constituye la trompa faringotimpánica o la trompa de Eustaquio. La segunda bolsa faríngea, la cubierta epitelial de la segunda bolsa faríngea prolifera y forma yemas que penetra al mesenquima circundante. La tercera y cuarta bolsa se caracterizan en su extremo distal por un ala dorsal y una ventral. En la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se diferencia en la glándula paratiroides inferior, en tanto la región ventral forma el timo. La próxima, por favor. La cuarta, el epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa faríngea forma las glándulas paratiroides superiores. Aquí también tenemos los derivados de las bolsas faríngeas, que en la primera bolsa, pues los derivados son la cavidad timpánica, o sea, oído medio, tuba faríngeo timpánica, o sea, la de Eustaquio. También tenemos en la segunda bolsa que los derivados son las amígdalas palatinas, o sea, fosa amigdalina. En la tercera bolsa, la glándula paratiroide inferior, o sea, el timo. Y en la cuarta, la glándula paratiroide superior, cuerpo último branquial, que son las células parafoliculares de la glándula tiroides. Esto fue todo de mi exposición. Le paso con la siguiente compañera. Buenas, mi nombre es Sileni del Río y voy a estar hablando acerca de lo que son las hendiduras faríngeas. El embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faríngeas, en las cuales vemos en la figura 17.6. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Acá, en la figura 17.6, se pensaba que el conducto auditivo externo, ectodermo apical, se formaba a partir de la primera hendidura faríngea. Pero esto se ha descartado y ahora se sabe que el ectodermo apical se desarrolla a partir de la invaginación de ectodermo superficial del primer arco faríngeo. El sobrecrecimiento del segundo arco al tiempo que forma la mayor parte de lo que es el eterno es como lo vemos acá. Vemos y la bolsa de faringe. El segundo arco crece en la gran medida para ocluir todas las hendiduras y la primera hendidura se ocluye cuando el segundo arco forma la mayor parte de lo que es el oído externo. El sobrecrecimiento del segundo arco en dirección caudal cubre al tercero y al cuarto arco, con lo que cubre la segunda y la tercera y la cuarta hendidura.
Puede pasar la siguiente imagen, por favor. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco lo lleva a suponerse al tercero y al cuarto. Por último, se funciona con el borde epicardio en la región inferior del cuello. Como lo vimos en la figura anterior, la figura 1710. Y la segunda y la tercera y cuarta hendidura pierde contacto con el exterior, como también lo vimos en la figura 1710. Las hendiduras forman una cavidad cubierta por epitelio ectodérmico, el seno cervical, pero desaparece en una fase posterior de lo que es el desarrollo. Bueno, ya aquí en la figura 1711 vemos la migración del timo, las glándulas paratiroides y el cuerpo último branquial. También vemos las glándulas tiroides que se originan en la línea media a la altura de forma ciego y desciende hasta el nivel de los primeros anillos branquiales. En esta imagen vemos las glándulas paratiroides inferior de la bolsa 3. También vemos las glándulas de la paratiroide de la bolsa 4. También vemos las glándulas tiroides, el intestino anterior y el timo. Es cuando la persona que sigue. Bien, yo le voy a estar hablando sobre lo que son las anomalías y podemos decir que las anomalías tienen parte que ver con lo que son las células de las crestas neurales, con defectos de lo que son los craneoencefalias. Estas son debido a que la formación forma gran parte de lo que es la región craneofacial y esto es debido a la consecuencia de alteración del desarrollo de células de crestas que ya de que estas determinan lo que son las malformaciones. En esta imagen, como pueden ver, aquí podemos ver imágenes de malformaciones como lo que son síndrome de Treacher-Collins, síndrome de lo que es la secuencia de Perry-Robin y síndrome de lo que es la lesión 2Q11.2. Bien, en la primera imagen A podemos ver que este es un efecto de lo que es la secuencia de Perry-Coben que se observa en lo que es la mandíbula muy pequeña y micrograntina. También esta evita que la lengua se caiga y que se aleje con lo que son las crestas palantinas, lo cual de como da resultado lo que es la palantina o fisura de paladar hendido. En la B y C, estas son ejemplos de las que son de letación de WQ11, que también es de síndrome de Higgins-Jorge, y también podemos ver que se observa que la boca es pequeña, tiene similitud o casi liso de lo que es la microcrania. Y también podemos ver que en el puente nasal este es prominente y los pabellones auriculares con rotación posteriores. Esto podemos ver que corresponde a lo que son los síndromes de velocardifacial. Y en la C vemos también que este paciente muestra lo que es una disomia facial, si no me equivoco, que este es leve, pero incluye lo que es la hipoplasia malar leve. Ok, la otra imagen, por favor. Bien, en esta imagen podemos ver que este va haciendo lo que es, podemos ver un paciente con lo que son quistes cervicales laterales. Estos quistes siempre se ubican en lo que son en la cara lateral del cuello, por delante del músculo y estereomasteo, que también es común que se ubique bajo de lo que es el cuello. Pasa a la otra imagen, por favor. Bien, en esta imagen podemos ver más a fondo donde se pueden ubicar los que son los quistes, que son en las